Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una transmisión más en vivo, una capacitación más para todos los profesionales de la salud animal. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante y muy necesario para todos los ranchos y las ganaderías. Crianza de becerros, una inversión para el futuro, a mano de la doctora Elizabeth Sendejas. Y pues bueno, la doctora Elizabeth Sendejas ya la conocemos desde hace algún tiempo, es asesor e instructora técnico de diferentes áreas de producción de leche de Latinoamérica, en México y en Centroamérica, enfocada a brindar soluciones de forma integral en las unidades de producción lechera, con énfasis en la mejora continua de los trabajadores y los técnicos de los establos. Eh, También forma parte de organización e implementación de capacitaciones técnicas y comerciales a médicos veterinarios, a productores lecheros de pequeña y de gran escala. Es especialista en capacitación técnica, comercial, desarrollo e implementación de pruebas de campo, en elaboración de material publicitario e información técnica para registros de productos veterinarios. Ella es médico veterinario zootecnista por parte de la Universidad de Guadalajara, con una maestría especializada en bovinos por la UNAM. Tiene diversos diplomados en leche y en marketing farmacéutico, además de haber trabajado en establos como Montoro en Aguascalientes, Postal el 4 en Tepatitlán y actualmente es directora ejecutiva de SEA Dairy Consulting. Pues bueno, sin nada más que decir, doctora, muy buenas tardes tenga usted. La dejo en manos del auditorio. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por esta introducción. Les agradezco a todos estar aquí al pendiente, estar conectados. Como bien comentaba Ricardo, nosotros tratamos por lo menos una vez al mes dar una plática gratuita. Y en esta capacitación, el día de hoy es Crianza de becerras, una inversión para el futuro. Esta es una frase muy conocida en todos los establos lecheros, dicha inclusive por los asesores externos de los mismos establos. Pero, ¿qué significa realmente una inversión para el futuro? Los quiero invitar para que cuando vayan teniendo dudas, los que están aquí conectados en Zoom, pueden ponerlas aquí directamente en el chat y en Facebook, en comentarios dentro de del en vivo, para que Ricardo al finalizar la exposición me haga o nos apoye en decirlas. Y bueno, retomando un poquito, ¿qué significa realmente una inversión para el futuro? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? ¿Cuál va a ser el orden de esta exposición? Primero vamos a ver pues una pequeña introducción para entrar un poquito en contexto de la importancia de la crianza de los reemplazos, las metas y los objetivos de la crianza de reemplazos, y les voy a proporcionar 5 puntos para mejorar nuestra crianza de reemplazos, y vamos a terminar con la parte de conclusiones. Entonces, si todo está bien, si me escuchan todos bien, yo espero que sí, vamos a iniciar esta capacitación el día de hoy. Primero, ¿por qué es la importancia de los reemplazos? Primero, porque es la posibilidad de tener un mejoramiento genético en nuestro establo. Y es una posibilidad. ¿De qué va a depender de que sí sea un mejoramiento genético? Pues la elección de los animales y obviamente una previa selección o una previa revisión de las hembras que actualmente tengo en mi establo, de las vacas que actualmente tengo en mis establos, e ir revisando puntos para mejorar y buscar un toro que me apoye en mejorar esos puntos que a lo mejor no son tan buenos en la vaca. Entonces, acuérdense que el objetivo de la inseminación artificial sería tener mejores reemplazos. Por eso es una posibilidad de mejoramiento genético que no siempre va a ser de esa manera. Ahora bien, vamos a contribuir, o las becerras contribuyen a mejorar los indicadores productivos y reproductivos de una unidad de producción. Justamente el día de ayer que estábamos en Aguascalientes dando el curso de inseminación artificial,
el médico Dante Muñoz, que es encargado de un establo de Aguascalientes que se llama La Fortuna, le dio una explicación a las personas que tomaron el curso sobre la importancia de hacer un buen manejo reproductivo. Y él comentaba algo muy cierto y me gustaría retomar sus palabras. Él comentaba que muchos creen que una buena producción de leche o tener buenos parámetros de producción diaria de 38 o 40 litros dentro del establo depende de la nutrición. Y hasta cierto punto es así, pero no lo es todo. Realmente lo que nos va a hacer que mes con mes mantengamos esos niveles de producción es la reproducción, porque si no hay partos, no hay producción de leche. Entonces, tener buenos indicadores de reemplazo y obviamente buenos reemplazos nos van a ayudar a mejorar estos indicadores de producción de leche y reproductivos dentro del establo. Y una parte muy importante es el mantenimiento de las unidades de producción de tipo familiar. Hace unos 3 años ya fue cuando fue la crisis más fuerte en ganadería lechera a nivel pequeño productor por el aumento de los precios en el grano. Y algunos productores desaparecieron, otros tuvieron que vender animales y algunos otros vendieron los animales que por fin, que por fin entendieron que pues se convertían en bocas, no en animales que pudieran contribuir a la mejora de esa unidad de producción. Entonces eliminaban aquellas vacas que no tenían, que no les servían 2/4, aquella vaca que ya tenía muchos días en leche, vacas que ya eran que abortaban en cada ciclo, etcétera. Y recuerdo mucho que uno de ellos, pues yo les comenté eso, ¿no? Le dije, mira, afortunadamente, pues ya te estás dando o estás abriendo los ojos con esta situación para que empieces a eliminar animales que ya no deberían de estar en tu hato, ¿no? Y él me comentó algo muy cierto. Él me dijo, doctora, ¿cómo eliminaba antes a estas vacas si no tengo quien reemplace a esa vaca que estoy eliminando, pues para mantener la entrega de leche que yo tengo comprometido a entregar a la lechera? Y es algo muy cierto. Entonces también la importancia de los reemplazos, pues es justamente el mantenimiento de las unidades de producción de tipo familiar, de la existencia de este tipo de unidades de producción y obviamente pues también en los grandes establos, ¿no? Para seguir marcando un ciclo de producción de leche. Entonces, esa es una de la parte de la importancia de los reemplazos. Ahora, ¿cuáles son las metas y objetivos de una crianza de reemplazos? Primero, en ganancia diaria de peso. La etapa de lactancia, que tradicionalmente es de 60 días, la becerra consume leche y concentrado durante 60 días y después viene la etapa del destete. Les digo, es un manejo tradicional. Cada establo o hay establos que manejan variantes. Pero una meta en cuanto a crecimiento de la becerra es que diariamente gane 800 gramos diarios de peso. Teniendo esta primera etapa que es bien importante, o este primer punto que es bien importante, la ganancia diaria de peso, pues vamos a cumplir un ciclo de parámetros o de metas que tenemos que llegar, ¿no? Suponiendo que la raza Holstein nace con 38 kilos, yo espero, teniendo esa ganancia diaria de peso de 800 gramos diarios, que la becerra cuando cumpla 14, 15 meses de edad, ya tenga 355 kilos de peso. Y acuérdense que es mi primer requisito para poder inseminar a la becerra. Es importante que cumpla estos dos parámetros, edad y peso. Si la becerra tiene la edad, pero no tiene el peso, no la insemines. Te vas a tener que esperar a que tenga ese peso, pues para que sea un reemplazo realmente provechoso dentro del establo, ¿no? Y cumplir, pero pues ya eso quiere decir que si te tardas en inseminarla, porque no tenía el peso, pues ya esa becerra ya no parió a los 2 años y te estás autorrobando leche. Pero es bien importante iniciar con el crecimiento de la becerrita desde el nacimiento, desde el consumo de leche y concentrado, buscando este objetivo, los 800 gramos diarios de peso. Y por el contrario, si tiene el peso pero no tiene la edad, ¿qué va a suceder? Pues tampoco la inseminas. El requisito para poderla inseminar es peso y edad. Ahora bien, teniendo estos dos parámetros bien, también tenemos que buscar tener un desecho, por un 10% de desecho o de mortalidad en el hato. Ojo,
Este 10% es desde que nace la becerra hasta que pare, pero realmente tu tasa de mortalidad o tu porcentaje de mortalidad esperado en el área de lactancia es del 5%. Y es aún mejor el 2%. Yo conozco muchos establos que tienen tasa de mortalidad abajo del 2% en la etapa de lactancia. Eso es muy deseable y es muy ideal. Acuérdense, este 10% es desde que nace la becerra hasta que llega a tener su primer parto, ¿va? En pura lactancia son alrededor del 5%, lo ideal es que tengas alrededor del 2%. Ahora bien, también manteniendo esta ganancia diaria de peso en la etapa de lactancia, me voy a asegurar que obviamente hay una buena alimentación durante todas las etapas que continúan, que a los 24, 25 meses de edad, mi becerra ya tenga su primer parto y que tenga un peso aproximadamente de 610 kilos. Y con esto voy a lograr tener el 30% de reemplazos, que eso es lo ideal en cualquier ganadería lechera. Tener el 30% de reemplazos porque va de la mano con el 30% de tu tasa de desecho, hablando ya en nato general. Entonces, lo que eliminas es porque ya tienes quien viene a cubrir esos corrales, ¿no? Que es tu crianza. Entonces, de manera general, pudiéramos decir que estas son algunas metas y objetivos de la ganancia, metas y objetivos de la crianza de reemplazos. Como les comentaba, objetivos, la mortalidad en la etapa de lactancia, que recuerden que es tradicionalmente de 0 a 60 días, debo de buscar que sea menor al 5%, ideal 2%. Las becerras que toman leche o sustituto de leche deben de doblar su peso del nacimiento a los 80, 90 días de edad. Es decir, que si nace de 40 kilos, yo espero que a los 80 días la becerra ya pese 80 kilos. Y de los 61 a 120 días de edad, la ganancia diaria que estoy esperando es de 2 kilos con 200 gramos. Y de los 121 a 180 días de edad, de 2 kilos diarios. ¿Y cuál era? Acuérdense, en lactancia, lo que yo espero de crecimiento, o más bien de ganancia diaria de peso, es de 800 gramos. El primer calor, yo lo voy a esperar que lo tenga a los 11 meses. Ojo, el primer calor. Esto no quiere decir que la voy a inseminar. Ya les había comentado, ¿en qué momento yo insemino a mi becerra? Entre los 13 y 14 meses de edad, que es cuando yo espero que tenga el 55% de su peso maduro, que de manera tradicional manejamos 350 kilos de peso. Es un requisito que deben de cumplir las becerras, tanto la edad como el peso para poderlas inseminar y no tener problemas al momento del parto y aprovechar que tenga toda esta madurez anatómica necesaria. Ahora, la edad al primer parto, suponiendo que la insemine entre los 3 y 14 meses de edad, lo estoy esperando a los 2 años de edad, que es más o menos a los 22, a los 24 meses de edad, y va a corresponder a un peso maduro del 85 al 90%, y hace 2 diapositivas, pues veíamos que es alrededor de los 600, 610 kilos de peso. Ahora, esto es como una introducción muy general de la importancia de la crianza de reemplazos y cuáles son esas metas y objetivos que tenemos que esperar. Acuérdense que son indicadores. Lo ideal es que cada uno de los establos pueda hacer sus propios parámetros. Primero deben de definir la situación actual de la unidad de producción, hablando del tema de la crianza de reemplazos. ¿Cuál es tu porcentaje de crianza de reemplazos? El peso al destete, peso al nacimiento, si sí estás cumpliendo la ganancia diaria de peso de 800 gramos, etcétera. Y si no, hacer ajustes e ir avanzando poco a poco. Entonces, acuérdate que estos son metas, pero también son indicadores. Entonces, uno va formando sus propias metas que deben de ser alcanzables y a corto tiempo dentro de los establos, pero de manera general, estos que acabamos de ver son unos buenos indicadores que son el punto de partida. Ahora bien, les voy a presentar ahorita los 5 puntos para mejorar la crianza de reemplazos. El punto número 1 es la programación fetal. Tradicionalmente, como yo les decía, tanto ganaderos, médicos, asesores, escuchamos esto.
el futuro del establo lechero está en las becerras. La pregunta que yo les hago a ustedes, ¿pero cuándo se determina este futuro? ¿Ustedes saben cuándo se determina este futuro? Muchas veces, inclusive yo hace tiempo creía que el futuro del establo sí eran las becerras y que este futuro se determinaba en la etapa de lactancia. Actualmente ya hay muchos estudios. De hecho, en la presentación en la parte de abajo van a ver ¿cómo se llama? El nombre de los autores o de las investigaciones de donde yo tomo cierta información, para que el que tenga algún interés de leerlos, igual nos pueden escribir por Facebook, Instagram, por WhatsApp, les podemos hacer llegar los artículos o bien ustedes lo pueden buscar en internet. Ahora bien, el futuro del establo lechero sí está en las becerras, pero ojo, este futuro se determina antes de que nazca la becerra. Entonces ya se puso más complicada la situación, les digo, yo anteriormente creía que era en la etapa de lactancia y ahora no, ¿no? Las nuevas investigaciones nos están diciendo que este futuro se determina antes de que nazca la becerra y a eso se le llama programación fetal. No sé si ustedes han escuchado sobre la programación fetal y cómo está relacionada en ganado lechero. Hay muchas investigaciones de programación fetal hablando en humanos, por ejemplo, niños que nacen con peso bajo al nacer, son niños que son más predisponentes de sufrir diabetes infantil, tener problemas cardíacos en la vida adulta, problemas nutricionales, etcétera. Pero ahora, vean, esa información es de 2022, ya se está explorando este tema de programación fetal en ganado lechero. Y básicamente, ¿qué es, no? En palabras simples, lo que afecta a la madre mientras está gestante, también va a afectar al feto en el útero y las consecuencias se van a manifestar a lo largo de la vida de la cría. Vean, durante la preñez, la cría se programa a sí misma para adaptarse al ambiente en el que va a crecer. La bronca viene cuando el ambiente no coincide con esta programación que trae la becerra. El resultado va a ser que la becerra tenga mayor predisposiciones a enfermedades. Y les pongo el ejemplo en una investigación que también se realizó en el 2022 de cómo afecta el estrés calórico en la vaca gestante. Y sabemos el impacto del estrés calórico en la vaca gestante, pero no sabemos el impacto del estrés calórico en el feto de esa vaca. Entonces se realizó una investigación bastante interesante donde a vacas que tuvieron un sistema de enfriamiento en la etapa de secado. ¿A qué se refiere un sistema de enfriamiento? Vacas como lo ven en la imagen, ¿no? Que reciben agua por medio de aspersón y por medio de ventiladores, le enfrían a la vaca. Y el otro sistema, pues, es el tradicional, ¿no? Las vacas en periodo seco con sombra. Entonces, esta investigación se realizó los últimos 45 días de gestación, entraron estas vacas a un sistema de enfriamiento y otro grupo tuvo acceso a sombra por 5 meses. Y digo, bueno, son vacas afortunadas porque a veces en algunas zonas del país hay vacas que pues todavía no tienen ni sombra. Pero vean el impacto de estos sistemas y pudiéramos decir que ambas vacas pues tienen bienestar animal porque pues la otra tiene sombra y la otra tiene un sistema de enfriamiento que es un poco más sofisticado. ¿Cuál fue el resultado? Ojo, en la cría. Eso es lo más interesante de este estudio. Vean, las hijas nacidas de madres enfriadas versus madres estresadas tuvieron 2.2 kilos diarios más de leche en la primera lactancia, 2.3 kilos diarios de más de leche en la segunda lactancia, 6.5 kilos diarios más de leche en la tercera lactancia y vivieron 4.8 meses más de vida que las hijas de vacas que solo tuvieron sombra. Ahora, ¿qué pasa si la madre tuvo mastitis cuando estaba gestante? ¿Qué pasa a nivel cría? A nivel cría, a medida que el reencuentro de células somáticas aumenta en la madre gestante, esta investigación, este es de otro autor,
revisaron que la edad de la hija al primer parto va a aumentar y también las células somáticas de la hija en la primera y en la segunda lactancia aumentan. ¿Qué quiere decir en términos simples? La becerra estando dentro del vientre de la vaca ve que la madre tuvo una mastitis o hay información de que hubo presencia de mastitis, de bacterias, la becerra se programa a tener células somáticas altas que la van a proteger de esas bacterias. Porque hay que acordarnos que las células somáticas son un indicador de mastitis, pero no son los generadores de la mastitis. Los generadores de la mastitis son las bacterias, no las células somáticas. Las células somáticas son células de defensa del organismo de la vaca que al identificar que hay un ingreso de bacterias o de patógenos en general, pasan estos linfocitos a glándula mamaria y en glándula mamaria se van a llamar células somáticas. Entonces, tiene cierto sentido que si la becerra recibe información de que hay mucha agresión de patógenos vía mastitis o ocasionando mastitis, ella va a nacer con cierta predisposición a tener células somáticas altas. Y eso lo han demostrado, pues, algunas de las investigaciones que les estoy demostrando. Y esta situación se vuelve más compleja. ¿Por qué? Porque entonces el problema de la mastitis es más costosa de lo que creemos, ya que tiene impactos que no solamente se van a limitar en una sola generación. Va a pasar por programación fetal a la cría. Entonces, vean la importancia de cuidar la salud de nuestras vacas al momento del secado. Yo siempre he dicho que no considero que haya una etapa más importante que otra en ganado lechero, pero una que define muchas cosas justamente es el periodo seco. Y a veces son las vacas más olvidadas dentro de una unidad de producción lechera. Entonces, ojo con nuestras vacas secas, hay que tratarlas bien, hay que cuidarlas, porque vean, ya no, el tema ya no solo va a repercutir en la lactancia de esa vaca y en la reproducción de esa vaca, sino también en la programación que va a tener la cría dentro de su crecimiento. Punto 2, calostro. La mayoría de las personas, no voy a generalizar al decir que todos, pero la mayoría de las personas sabemos la importancia del calostro. Sabemos que el calostro es la vida o es el pase de la vida a la becerra. Una becerra que no está bien calostrada se va a enfermar y se va a morir. Pero aquí hay unas consideraciones importantes hablando del tema de calostro, pero primero me gustaría recordarles lo siguiente. En el secado de la vaca se forma el calostro, más bien en el periodo seco de la vaca se forma el calostro. El calostro bovino se forma de 3 a 4 semanas antes del parto. Otro punto que tenemos que considerar en nuestra vaca seca. No solamente la cría está creciendo el doble de su tamaño en el periodo seco, también la vaca está preparando el calostro para su becerra. Entonces, acuérdense, el calostro se forma en el periodo seco, entonces debo de tener protocolos de manejo muy establecidos hablando en el manejo de la vaca seca. Ahora, ¿qué determina el periodo seco hablando de calostro? Determina la inmunidad pasiva. Es por ello que se recomienda que hagas calendarios de vacunación, no solamente masivos, es decir, que vacunes a todo el hato. También tienes que tener vacunaciones estratégicas y una de esas etapas estratégicas es el periodo seco. ¿Por qué? Porque si tú quieres prevenir ciertas enfermedades en la becerra, como problemas respiratorios a una edad muy temprana, sobre todo el tema de diarreas en la becerrita, los primeros 10 días después más bien los primeros 10 días después de haber nacido, mucho te va a ayudar la inmunidad pasiva, pero la inmunidad pasiva la determina la vaca. Entonces, un buen manejo sería hacer vacunaciones estratégicas en el periodo seco con los patógenos que yo necesito prevenir o con los que más me enfrento en la etapa de la lactancia en las becerras. Y la otra punto que define el periodo seco es la cantidad y la calidad de calostro. Decimos, la vaca sí es bien importante el calostro y la becerra se debe de tomar X cantidad de calostro para la vaca. Y decían los ordeñadores, ¿no? En algunos establos en los que me ha tocado asesorar y trabajar, dicen, no, es que esta vaca no dio calostro ni para el gato, ¿no? Entonces,
hay que asegurar que por lo menos la vaca produzca el calostro de una cría y eso es vía nutrición. Es bien importante hacer nutriciones bien estratégicas en esa etapa, ¿no? Ahora, hay que recordar que, acuérdense, un buen manejo del calostro es igual a salud, supervivencia y crecimiento de la becerra. También el consumo de calostro no solamente impacta en la salud y en la supervivencia de la becerra, sino también el crecimiento de la misma. Hay investigaciones que demuestran que becerras calostradas es igual a mayor ganancia diaria de peso, ¿no? Y la razón creo que es un tantito o un poco lógica. Si no se enferma la becerra, pues obviamente no va a dejar de comer y va a tener un buen crecimiento. Entonces, esa es una de las importancias. Y cuando hablamos de calostro hay que aprendernos estas 3 palabras: tiempo, cantidad y calidad. ¿A qué se refiere la palabra tiempo? Después de haber nacido la becerra, tradicionalmente se maneja que antes de las 2 horas de que nació la becerra ya tuvo que haber consumido calostro. ¿Qué cantidad? El 10% de su peso vivo. Aunque ahorita en la siguiente diapositiva van a ver una nueva investigación que dice un dato un poquito diferente, pero tradicionalmente se maneja el 10% de su peso vivo antes de que cumpla estas 2 horas de haber nacido. Es decir, si la becerra nace de 40 kilos, le toca consumir 4 litros de calostro. Y calidad. Aquí hacemos referencia a la mejor calidad posible o a la calidad mejor disponible dentro del establo. No se recomienda dar el calostro de vaquillas de primer parto. Entre más partos tenga una vaca, el calostro tiene mayor cantidad de inmunoglobulinas, principalmente la que buscamos es IgG. Entonces, calidad, la mayor calidad disponible que tengas en el establo. Y esta es la investigación que yo les comentaba. Actualmente se maneja que la cantidad de calostro ofrecido, o más bien no actualmente, es una propuesta, que la cantidad de calostro ofrecido sea del 12% de su peso vivo, ya no el 10, el 12%. Pero ojo, dividido en 2 tomas, porque a lo mejor muchos de los que me han escuchado cuando les dije el 10% de su peso vivo antes de las 2 horas, es decir, 4 litros, cuando es una becerra de 40 kilos, antes de que cumpla 2 horas de nacida. Y más de uno de haber dicho, pues dáselo tú, ¿no? A ver si sí se lo toma. Entonces, las nuevas investigaciones, o más bien una nueva propuesta, es dar el 12% de su peso vivo en calostro, pero dividido en 2 tomas. Y aquí el tiempo va a ser el siguiente. El 8% de su peso vivo se lo va a tomar dentro de la primera hora del nacimiento y el 4% de su peso vivo restante se lo toma a las 6 horas después de la primera toma para garantizar que la becerra esté bien inmunizada. En cuanto a calidad, se hablan de entre 70 a 80 gramos de IgG por litro de calostro. Se usa mucho grados Brix o el calostrómetro, ¿no? Que es el que viene aquí en la imagen. Y cuando damos calostro pausterizado, que es muy ideal y es muy recomendado hacerlo, dar calostro pausterizado, estamos buscando que la calidad microbiológica de ese calostro pues tenga menos de 10,000 unidades formadoras de colonias por ml de bacterias de cuenta total bacteriana y menos de 100 unidades formadoras de colonias de coliformes. Pero ojo con la información que acompaña esta imagen. Vean, por cada hora que pasa sin ofrecer el calostro, disminuye un 3.7% la absorción de IgG. Es decir, que entre más te tardes, menos va a absorber la becerrita IgG. Pero otra información que no viene en esta diapositiva es que también por cada hora que pasa la vaca recién parida sin ser ordeñada, baja 3.7% la IgG dentro del calostro, hablando a nivel vaca. ¿Cuántas veces no vemos en los establos de que si pare en la noche, la van a ordeñar hasta la ordeña de la mañana? Imagínate, por cada hora que pasa, muere dentro de la glándula mamaria de la vaca el 3.7% de la IgG. Y luego esa vaca, al tener el dolor de tener esa cantidad de calostro
en la ubre, ¿qué pasa? Pues produce mucho cortisol y ese cortisol que va a quedarse en el calostro y al final se lo terminas dando a la becerra, disminuye, también hace que disminuya la absorción de ese IgG. Entonces, vean, hay cuestiones muy importantes que revisar desde la vaca como en la becerra. Entonces, acuérdense, por cada hora que pasa sin ofrecer el calostro va a disminuir la absorción de esa IgG. Ahora, ¿en qué situaciones podemos esperar que haya bajas concentraciones de IgG en el calostro? Esto lo pongo sobre todo para los pequeños y medianos productores, vacas de primer parto. En vacas de primer parto esperamos menos o esperamos bajas concentraciones de IgG en calostro. Y más de un médico me va a decir lo que yo viví cuando trabajaba en establo, ¿no? Me decían, yo medía la calidad del calostro y me llegué a topar muchas vaquillas que desde su primer parto me manejaban una buena calidad de calostro, que me marcaba inclusive 90, 100 gramos de IgG por litro de calostro. Pero ojo, otra cosa importante no solamente es la calidad, sino la experiencia inmunológica que trae esa vaquilla. Es decir, una vaca adulta ha pasado por más procesos de enfermedades que una vaquilla. Y toda esta información que tiene la vaca la pasa a calostro para que se defienda la cría de esas enfermedades que se enfrentó la mamá. Entonces, una vaquilla ha tenido menos enfermedades y aunque sí tiene buena calidad o buena concentración de IgG, no tiene la suficiente experiencia inmunológica. Entonces, esa es una de las razones que no se recomienda dar las vacas de primer parto. Pero ojo, ¿qué pasa cuando tenemos una ola de partos de vaquillas o no tengo la cantidad suficiente de calostro? Pues es mejor dar el calostro de la vaquilla a no darle calostro a la becerra. Pero mi recomendación es, si van a ofrecer el calostro de una vaquilla de primer parto, busquen siempre enriquecerlos con sustitutos de calostro. En el mercado me parece que hay 3 marcas de sustituto de calostro. Hay que buscar enriquecer ese calostro de vaquilla para que tenga pues tanto la concentración de IgG que buscamos como la experiencia inmunológica, que obviamente va a ser de otros establos, no va a ser la tuya, pero pues de eso a nada es mejor eso. Y vacas que padecen estrés calórico en el periodo seco, también disminuyen la calidad y la cantidad de calostro. Vacas que tuvieron un periodo seco menor a 3 semanas, pues obviamente apenas estaba formando el calostro, entonces te va a producir muy poco calostro o simplemente no va a haber calostro. Vacas que se ordeñan preparto, hay algunas vacas que empiezan a gotear calostro antes de parir y a veces alguna práctica que pueden hacer algunos ganaderos es ordeñarla para que no tenga el esfínter del pezón abierto y no vaya a tener una mastitis, pero pues al final estás bajando la calidad de ese calostro. Vacas con mastitis clínicas al momento del parto, pues obviamente no le tienes que dar ese calostro a la becerra. Y vacas que producen un gran volumen de calostro, es decir, también es contraproducente que las vacas produzcan más de 7 litros de calostro, porque a mayor volumen baja la concentración de IgG en el calostro. Y bueno, esto es en cuanto al punto 2. El punto 3, estrés térmico. Y pongo estrés térmico, no pongo estrés calórico, porque tanto la becerra sufre estrés térmico por frío como lo es por calor. Se habla mucho del estrés calórico valga la redundancia, por calor, pero no se habla del estrés térmico por frío. Y en esta presentación me estoy enfocando al estrés térmico por frío, que es del que muchas veces no se habla. Entonces, vean esta información interesante. Por debajo de los 10 grados centígrados, una becerra recién nacida debe de emplear energía adicional tan solo para mantener su temperatura corporal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estas becerritas de la imagen, es evidente que pues, están teniendo frío. Entonces, el alimento que tú le das a la becerra, en vez de usarlo para tener una ganancia diaria de peso que estamos buscando de 800 gramos, va a ser de menos en la época de frío, porque parte de la energía que toma del alimento la usa para mantener su temperatura corporal.
Vean, por cada grado centígrado que la temperatura disminuya en comparación con la zona termoneutral de la becerra, se va a elevar un 2% los requerimientos de energía metabolizable de la becerra. Traducción, ¿qué es lo que nos invita a hacer este autor o esta investigación en nuestras becerras? En época de frío, deberíamos de aumentar el 2% de energía metabolizable para seguir manteniendo estas ganancias diarias de peso que estamos buscando. Esa es la regla de oro. Si la becerra no está consumiendo energía suficiente, compensará utilizar la grasa corporal para mantener su temperatura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una sugerencia es aumentar el 2% de energía metabolizable a menos en la época de frío para que la becerra pueda mantener estas ganancias diarias de peso y también pues no se nos enferme. Algunas estrategias que podemos hacer para cubrir esas necesidades energéticas de las becerras en época de frío pueden ser las siguientes. Es posible o podemos proporcionar más nutrientes si se cambia de 2 a 3 comidas por día. Es decir, tradicionalmente le ofrecemos a la becerra 2 veces leche. Entonces, cuando podemos llegar a ofrecer en la época de frío, una toma más, que sean 3 veces por día. También se puede dar medio litro a 1 litro más de leche dividida en 2 comidas. Ojo, estas recomendaciones es una u otra. No las vayan a querer implementar todas porque vamos a tronar en una diarrea mecánica a la becerrita. Estas estrategias son graduales, se van acomodando poco a poco en la becerra y es una u otra. También se puede recomendar mezclar del 25 al 50% más de sustituto de leche en la misma cantidad de agua. Un ejemplo, si tu sustituto de leche te dice que por cada litro de agua mezcles 100 gramos de sustituto, puedes mezclar en 1 litro de agua 120 gramos de sustituto para tratar de compensar los nutrientes que necesita la becerra. Y es muy recomendable, es muy usado en cualquier época del año, usar un sustituto de leche que tenga el 20% de grasa. Normalmente en la etiqueta de los sustitutos de leche se maneja 20-20. 20 proteína, 20 grasa. 20-10, 20 proteína, 10 de grasa. Hay que buscar los 20-20, 20 proteína y 20 de grasa. Y este porcentaje de grasa pues es ideal en cualquier etapa del año. En resumen, entonces, algunos cuidados en la becerra cuando hace frío. Esta imagen, de hecho, la acabamos de subir el día de hoy en Instagram. Para el que la quiera tomar de ahí, para eso está. Hay que aumentar el 2% de energía de mantenimiento cuando sea época de frío. Hay que ofrecer la leche a una temperatura de entre 38 a 40 grados. Y también es muy recomendable rellenar el alojamiento donde está la becerrita con paja seca y abundante. Y algo muy recomendable que al final, pues les digo, es una inversión. En becerras con menos de 3 semanas de edad, se recomienda que tengan un abrigo. Ya hay abrigos fabricados, los he visto en varias empresas que manejan unos abrigos que tú se lo pones literal, es como una capita de la que le pones a tu perrito labrador en época de frío o a tu perrito chihuahua en época de frío. Hay capitas muy similares para las becerras. Se recomienda que los uses en becerras de menores a 3 semanas de edad para ayudarlas en el tema del frío. Ahora, ¿cuál es el punto 4? Lógicamente es la alimentación, que algo tocamos en ese momento. Nada más denme un segundo para poder prender la luz, porque creo que ya estoy bien a oscuras. Listo, creo que ya me veo mejor. Ya estaba completamente oscuro. Entonces yo les decía, el punto 4, o un punto muy importante, pues justamente es la alimentación, justamente para lograr estas ganancias diarias de peso. Pero vean, en esta tabla me gusta presentárselas para que vean el tamaño o la proporción de cada uno de los compartimientos que tiene la becerra, hablando de su estómago.
Entonces, si vemos que las primeras semanas de edad, voy a poner aquí el apuntador, las primeras semanas de edad o en la primerita, en cuanto nace la becerra, ¿cuál es el compartimiento, hablando del estómago, más grande de la becerra? Es el abomaso. Después, obviamente, le sigue el retículo de rumen y luego el abomaso, que ese por lo general se mantiene estable durante el crecimiento de la becerra. Después, más o menos, de 8 o 12 semanas, el que crece es el rumen, porque la becerra ya está, ya puede empezar a recibir forraje en la dieta y el abomaso se hace más pequeñito. ¿A qué hace referencia o qué es a lo que quiero llegar con esta tabla? La principal fuente de nutrientes de las terneras a partir del primer día de vida es la leche. Y esa se va a digerir en el abomaso. ¿Por qué? Porque el rumen no está bien desarrollado, todavía no está desarrollado, y es por eso que algunos autores le llaman a la becerra en esa etapa un prerrumiante. Inclusive nosotros tuvimos un curso con el doctor Gerardo Llamas hace ya algunos años, y él nos comentaba, él es un nutriólogo muy reconocido en el tema de ganado lechero aquí en México, y él nos mencionaba que realmente una becerra se puede considerar rumiante a partir de los 6 meses de vida. Es decir, que en un mundo ideal tendríamos que esperarnos hasta más o menos los 6 meses de vida para ofrecerle forraje, pero eso no es posible. Eso no es posible y no es recomendable. Lo ideal es que la becerra, en su etapa de lactancia, solamente consuma concentrado iniciador y su leche o sustituto de leche. Ya a lo mejor en la última semana de lactancia podemos ir incorporando pequeñas cantidades de forraje, pero debe de ser un forraje de muy buena calidad. ¿Cuál? El tradicional es alfalfa nificada. Es la que tiene una mejor digestibilidad y palatabilidad y va a tener mejor aceptación en la becerra, para que en el primer mes después del destete, la becerra solo consuma alfalfa nificada, y se recomienda todavía seguir ofreciendo el mismo concentrado iniciador para tratar de no disminuir los consumos de alimento, porque luego es bien triste ver en los establos que las becerras en lactancia están hermosas, con una muy buena condición corporal, el pelo totalmente brilloso, con muy buena actitud de las becerras, con una buena ganancia diaria de peso. Las destetamos, volteamos a ver al corral de destete y todas peludas, panzonas, con diarreas, con queraconjuntivitis. ¿Por qué? Porque el proceso de estrés, el proceso más bien de destete en cualquier animal es una de las etapas más desafiantes que tiene a ese momento esa cría lactante. Entonces, para la becerra no es diferente, es lo mismo. La becerra es una etapa muy estresante, le estás quitando a su leche, empieza a convivir con becerritas que no conocía o empieza a interactuar, la cambias de lugar y todavía le quitas el concentrado ya que conocía aparte de la leche, pues es muy común que en esa etapa se te enfermen por ese estrés y también baja mucho pues esas ganancias diarias de peso. Entonces, para tratar de que este destete no sea tan absurdo, tan abrupto, perdón, tenemos que, se recomienda que el primer mes después del destete ofrezcas el mismo concentrado iniciador cuando la becerrita era lactante, y les decía, un forraje de buena calidad, alfalfa nificada de manera tradicional, y se recomienda cuando hablamos de alfalfa nificada en greña. ¿A qué nos referimos en México en greña? Que así como tienes la paca de alfalfa, cortes los hilos y distribuyas esa alfalfa durante en el corral o en el espacio de alimentación de las becerras, para que la becerra tenga la posibilidad de seleccionar qué es lo que se va a comer. Tradicionalmente en algunos establos lo muelen, y al molerlo, como es un heno como tal, si tú lo agarras, yo les digo a los establos, tú agarra ese heno picado con tu mano y apriétalo. Te va a picar, vas a notar que tiene ciertos picos del forraje y te va a picar la mano. Digo, eso es lo que hace ese forraje en la boca de la becerrita, y luego las empezamos a ver con un montón de abscesos
alrededor de la carita, e inclusive en un establo me tocó ver que tenían llagas, úlceras en la lengua y dentro de la boca de la becerrita, que era ocasionado no por una enfermedad, era ocasionado por un picado excesivo de la alfalfa. Entonces, lo mejor no es picarlo, es darlo así en greña, para evitar que no esté tan filoso para las becerras y ella pueda seleccionar de manera tranquila el alimento que va a consumir, ¿no? Eso es hablando de manera general. En alimentación, forrajes ya toscos se recomiendan a partir, les digo, de los 6 meses de edad. ¿A qué me refiero con forrajes toscos? Rastrojo con o sin maíz, el propio ensilado o el ensilaje de maíz no se recomienda dar en etapas tempranas. Lo ideal es que fuera a partir de los 6 meses de edad. Les decía, las metas en cuanto a alimentación las vimos en la primera diapositiva de esta capacitación y vean, la pongo para recordar lo que buscamos, estos 800 gramos diarios de peso. Pero ojo, estos 800 gramos de diarios no los vamos a lograr ofreciendo 2 litros de leche en la mañana, 2 litros en la tarde, tradicionalmente 4 litros de leche. Vean esta tabla que hizo la doctora Karina Lu, que me parece muy interesante y muy fácil de entender para los productores. Vean el peso, cómo va cambiando en una etapa de lactancia en una becerra y las necesidades de energía metabolizable que va necesitando de acuerdo al peso corporal. Entonces, si la becerra pesa 50 kilos, ya no va a necesitar 4 megacalorías de energía metabolizable, va a ocupar 4.36 y va a ir aumentando conforme vaya creciendo la becerra esas necesidades de energía metabolizable. Si yo cumplo con esa necesidad de energía metabolizable en la becerra, voy a tener una ganancia diaria de la que espero, 800 gramos diarios. Entonces, a lo que voy con esta diapositiva es, ¿por qué ofrecer la misma cantidad de leche durante toda la lactancia? Les digo, tradicionalmente ofrecen 4 litros al día divididos en 2 tomas. Eso es lo más tradicional. Actualmente ya muchos establos, sobre todo en la zona de los Altos de Jalisco, del Bajío, están optando por hacer las curvas de lactancia, que ya son muy usadas en la comarca lagunera, ¿no? En Torreón y Durango y todas esas partes. Este es un ejemplo también elaborado por la doctora Karina Lu sobre la curva de ofrecimiento de leche. Y vean, es algo gradual. De la semana, o de 4 a 7 días de edad, pues ofrece 6 litros de leche. Al día dividido en 2 o en 3 tomas, como tú gustes. Al día 8 vas aumentando 1 litro y así sucesivamente, con la finalidad que más o menos al día 35 de edad, la becerra ya esté consumiendo alrededor de 9 litros de leche, ojo, dividido en 2 tomas, y después de esa semana o de esa edad vas bajando la cantidad de leche. Hay muchos establos que inician con algo más conservador, que empiezan a la primera semana de edad de vida, empiezan ofreciendo no 4 litros de leche, ofrecen 3 litros de leche, y luego ya van aumentando 1 litro. Hay otros que de entrada en la primera semana de vida empiezan 4 litros y lo van aumentando conforme van pasando la semana para que a esta edad máxima, por decirlo así, de los 35 días de nacida, la becerra fácilmente esté consumiendo de 9 a 10 litros de leche dividido en 2 o en 3 tomas. Y de ahí vas bajando para que el destete no sea tan estresante para la becerra, ¿no? Eso es muy deseable, les digo, esto es solamente un ejemplo. Ustedes con su asesor de confianza pueden entablar una curva de consumo de leche de acuerdo a las necesidades que tenga el establo, pero ojo, lo más importante de esta curva de lactancia, así yo le llamo, es el personal. Es decir, tienes que tener personal altamente entrenado y calificado para que no se vaya a revolver. ¿A qué me refiero? Que si en una línea está una pequeña becerrita, está una pequeña becerra y a la becerra le tocaban 4 litros de leche y cambiaste de personal ese día, el que normalmente le da el alimento a la becerra, no va, mandas a otra persona y le da a la becerra, le da, en vez de los 4 litros, le das 6 litros, 7 litros. ¿Qué va a pasar con esa becerra?
pues seguramente le va a dar una diarrea mecánica y el paso de una diarrea mecánica a una infecciosa es muy cortita. Entonces, ojo, para hacer estas curvas de lactancia necesitas tener bien identificado qué animales les vas a ofrecer, qué calidad o más bien qué cantidad de leche para que sea algo siempre gradual. Eso es bien importante. Acuérdense, estos famosos 800 gramos diarios de peso van a depender no del concentrado, no de la leche, de ambos. 50% del trabajo es de la leche y el otro 50% del concentrado iniciador. Y con leche me refiero tanto a leche entera de la vaca, pasteurizada, o puede ser también un sustituto lácteo. Entonces, otra recomendación es que debemos de empezar a ofrecer alimento iniciador de buena calidad al partir del tercer día de vida. Y ojo, este alimento concentrado debe de ir de la mano del agua. Yo una vez me topé en Guanajuato un establo donde a las becerras los primeros 2 meses de vida, o sea, en la etapa de lactancia, no ofrecían agua, porque no necesitaban agua. El consumo de concentrado o de materia seca está relacionado al consumo de agua. Es decir, si la becerra come concentrado, va a querer tomar agua. Si toma agua, va a querer comer concentrado. Y siempre les pongo el ejemplo de un pan. Cómete un pan y vas a tener la necesidad de tomar algo líquido. Así sea leche, agua, pero necesitas tener algo líquido a la mano. Entonces, el agua va en relación al consumo de concentrado iniciador. Deben de estar siempre juntos, tanto agua como concentrado iniciador, y eso ofrecerlos a partir del tercer día de vida. Y no con esto quiero decir que al tercer día de vida le vas a meter a la cubeta la mitad del concentrado. Yo les digo, puedes ponerle un puñito de concentrado, o sea, de lo que tome tu mano, nada más para que la becerra se vaya familiarizando con el concentrado. Y así vas, conforme la becerra va a ir consumiendo su concentrado iniciador, tú le vas agregando más cantidad. Una de las recomendaciones que hacía ese doctor, que es Gerardo Llamas, que es un buen nutricionista, él de hecho recomienda o nos llegó a comentar en este curso de capacitación que la becerra no va a estar lista para ser destetada hasta que no consuma 2 kilos de concentrado diario. Entonces, ese pudiera ser otra buena medida para ir monitoreando el consumo de nuestras becerras. Pero la becerra es la que nos va a dar la pauta, ¿no? Y aquí esta es otra recomendación. Por cada 250 gramos de alimento iniciador que aumente de consumo la becerra, puedes considerar disminuir 1 litro de leche para hacerlo más gradual el proceso del destete y que no sea tan abrupto. Ahora, hablando de la leche, ¿qué es mejor? ¿Ofrecerlo en cubeta o ofrecerlo en biberón? Cualquiera de las dos es muy usada en los establos. La que es más tradicional es la de la cubeta. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, lo ideal es que nosotros ofrezcamos la leche en biberón. ¿Por qué? Porque se hace la posición correcta para que toda esa leche vaya donde queremos, que era el abomazo. Cuando damos en cubeta, corremos el riesgo de que pequeñas cantidades de leche caigan a rumen. Y el rumen no está adaptado para recibir esas pequeñas cantidades de leche y su función es otra. Acuérdense que el rumen es una cámara de fermentación. Entonces, cuando las becerras consumen esa leche, luego acuérdense que cuando la becerra consume leche en cubeta, se la acaba de voladas. Y casi la anda respirando y le ves la nariz con leche, de que lo hace muy rápido, entonces también puede irse pequeñas cantidades de leche a pulmón, a ese pequeñito rumen, y ese rumen va a ser, al final, ese proceso va a provocar un timpanismo en la becerra. De hecho, es más común ver en la tarde los timpanismos en las becerras que en la mañana. ¿Por qué? Porque la becerra puede pasar más horas en ayunas o más bien sin alimento, se toma más rápido la leche, caen cierta leche en rumen y ese rumen pues va a empezar a tratar de asimilar esa leche y es por eso que se hacen los timpanismos
en algunas ocasiones en nuestras becerras, y un timpanismo no tratado pues te lleva a la muerte de la becerra. Pero otra información que me parece muy interesante es lo siguiente. Cuando la becerra consume la leche en balde, ¿qué pasa en la becerra? No, el reflejo de succión va a hacer que continúe. Es por eso que cuando, por ejemplo, esta becerrita está tomando su leche en el balde, cuando la becerrita se acaba su leche, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar ese reflejo de succión que es normal en otras becerras que estén cercanas, en parte de su casita, y eso nos va a hacer que la becerra pues sea o es más probable que tenga algún proceso infeccioso, diarrea principalmente, porque pues aquí alrededor de su casita pues van a ver popó de ella misma, ¿no? Entonces, una parte importante hablando de bienestar animal, la becerra satisface su necesidad de succión cuando consume la leche en biberón. De hecho, se habla en algunas investigaciones que esa leche se digiere mejor, porque al estar ella con su bibe va a producir mucha más saliva, y la saliva tiene pues enzimas que nos van a apoyar en digerir el alimento, y sobre todo le quita ese reflejo de succión o hace que disminuye. Entonces, cuando las becerras consumen su leche en biberón, en vez de ir a buscar qué otra cosa succionan, pues van y se echan, ¿no? Para tratar de asimilar ese alimento que acaban de recibir. Entonces, son dos razones importantes. Bueno, son tres razones importantes por lo que es recomendable ofrecer la leche de nuestras becerras en biberón. Una es por les decía, bienestar animal, el reflejo de succión, y en algunos establos mencionan que hay una mejor digestión de esa leche, y sobre todo que disminuimos las probabilidades de que esa leche caiga a rumen y pueda favorecernos algún proceso de timpanismo de nuestra pequeña. Y bueno, la alimentación, ¿por qué es importante tener una alimentación adecuada durante toda la etapa de reemplazos de nuestras becerras? Porque de acuerdo al crecimiento y a esta ganancia diaria de peso que tanto hemos hablado, va a ser la producción de leche a la primera lactancia de esa becerra. Es decir, que una becerra te va a pagar o te debe de pagar en el primer parto toda la inversión que tú hiciste cuando era becerra. Vean esta gráfica, ¿no? A mayor ganancia diaria de peso que tenga la becerra, desde el momento desde que nace y todo su proceso de crecimiento, va aumentando la producción de leche. Si, por ejemplo, tu ganancia diaria de peso del nacimiento a la inseminación fue de menor a 800 gramos diarios, ¿qué va a pasar? Pues así va a ser menor la producción de leche al primer parto. Entonces, es importante el crecimiento de la becerra, tanto estas 800 gramos diarios en la lactancia como ir cumpliendo los otros parámetros que vimos. Porque en la primera lactancia esa becerra nos va a pagar lo que consumió, ¿no? O lo que tú le invertiste. Y el punto 5 es bienestar animal. Ya por lo general en todas las pláticas que me invitan a dar, yo ya no me siento capaz de ofrecer una capacitación sin tocar el tema de bienestar animal. Creo que hoy en día debemos de tratar de cumplir el bienestar animal, pero creo que lo más importante es quitarnos el miedo a esa palabra, porque lamentablemente esta palabra bienestar animal la tenemos asociado a cosas negativas como los animalistas, PETA y esa mala información que a veces llegan a ofrecer al público, ¿no? Entonces, bienestar animal debe de existir en todas las unidades de producción. Yo les comento una frase que escuché en una ponencia de una doctora de la UNAM que estaba hablando de bienestar animal. Realmente cuando cumples los parámetros o técnicos de la especie en cuestión, estás amparando el bienestar animal. Es decir, si tú le das a una vaca los metros cuadrados que necesita, si en su corral lo que está pisando es tierra, o cuando es sistema de echaderos, y cumples con estos parámetros, pues ya tiene bienestar algo ya proteges algo el bienestar animal. Si tiene agua las 24 horas del día, bienestar animal, y si esa agua es fresca, pues todavía mucho mejor.
Si tiene sombra, palomita, palomita. Realmente el bienestar animal no es otra cosa que cumplir con las medidas, pues sí, con el manejo zootécnico de cada una de las especies. Y yo después de que en CIA dimos un curso de bienestar animal que contratamos a 4 ponentes, 3 de ellos eran extranjeros y uno fue el ingeniero, perdón, Rafael Castillo, acá personalizando a México todo lo que decían los extranjeros. Yo me quedé, sí, me quedé con esa frase, ¿no? Implementar el bienestar animal es una cuestión de actitud, no de recursos. Recuerdo que también en un CIGAL, en el último CIGAL que hubo, que si mal no recuerdo fue en el 2019, invitaron a un doctor que es el doctor Fernando Satarain, que anteriormente era el presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de La Laguna, y él en su exposición del manejo de la vaca seca mencionaba que cuál era la diferencia entre el manejo que se hace en Torreón a los Altos de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Poniendo ese ejemplo por la zona en la que estaba en ese momento. Y él comentaba, es la actitud, es las ganas de quererlo hacer, es las ganas de querer mejorar nuestras unidades de producción y la vida de nuestros animales, que de ellos dependemos todos. Y yo aquí les voy a poner más de un ejemplo. ¿A qué me refiero con actitud? Vean, por ejemplo, para mí esta es una de las mejores crianzas de becerras que está en un establo ubicado en Querétaro. Pues vemos la casita de la becerra de manera individual, la parte del asoleadero, vean la cama, es arenilla, es pura arena, la becerra está súper cómoda, tiene su balde de agua, su balde de concentrado. ¿Cuál es la diferencia entre una casita como esta que les decimos iglú, que está totalmente cerrada y que sí tienen algunos orificios para ventilar, a las casitas de madera? La zona geográfica. Por ejemplo, en la zona del norte del país, donde no llueve tanto, no llueve tanto o no hay buena cantidad de lluvia y hace muchísimo calor, por lo general las casitas son de madera porque permite una mayor circulación del aire. En zonas más frías o donde hay mucho viento, como es a veces en nuestra zona, es preferible usar este tipo de casitas que protegen un poquito más a la becerra de la lluvia y del viento. Entonces, pero la idea es tener un manejo individual, aunque en ese curso contratamos al médico Antonio Callejo, que de hecho también es ingeniero y él está en España y es el que tiene los libros de Cow Comfort, y él mencionaba que el futuro, hablando de estas instalaciones, es que ya no sean individuales, es decir, que ya no sea una casita por becerra, sino manejes por casita a 2 becerras o a grupos más pequeños de becerra, porque eso te va a ayudar a que la becerra desde chiquita sociabilice con otra de su especie y que el momento del destete no sea tan abrupto. Pero ¿cuál es la condición? Porque si metes a dos becerritas en esta casita, pues va a haber mucha competencia y lo que más tememos, si una se enferma, pues se va a enfermar la otra. Si van a empezar a hacer algunos manejos de meter a 2 becerras por casita, tienes una condición, el tamaño. Debe de ser una casita o vas a necesitar más metros cuadrados, respetando el crecimiento de la becerra para que puedas tener un alojamiento compartido. Y de hecho, en su libro de Cow Comfort y en la investigación, él habla inclusive que becerras que están acompañadas de otra tienen una mejor ganancia diaria de peso y que por lo que pudiéramos creer, ya hay investigaciones que amparan que son más sanas que otras, que estas becerras que tradicionalmente se están solas. Entonces, aquí voy con este punto. Hay que leer, hay que informarnos mucho para ver hacia dónde va caminando toda esta información hablando de bienestar animal, para irnos adecuando poco a poco a esos nuevos manejos que tarde o temprano pues van a terminar aquí en México. Ahora, el manejo del destete. El manejo del destete debe de ser en grupo, digo, en grupos pequeños. Tradicionalmente desteto la becerrita y la voy a mandar a un corral donde tengo a muchas becerras. Entonces son becerras de diferente edad y esas becerras van a lastimar o pueden llegar a hacerle bullying, por decirlo así, a la becerrita más pequeña, pero
lo ideal es que hagamos destetes en grupos, en grupos pequeños. Por ejemplo, en ese mismo establo, vean, la casa es más grande y meten a pequeñas cantidades de becerras. A lo que recuerdo son más o menos de entre 5 o 6 becerras recién destetadas a este corralito. Vean cómo ofrecen la alfalfa. Nuestra picada realmente está ahí, ahí desbaratada entre las becerras, dentro del corral, para favorecer el consumo de alimento. Y este tipo de destetes pequeños nos va a ayudar a mejorar el confort en las becerras, que el destete no sea tan abrupto, y obviamente estas becerras van a tener mejor salud de las que no. Denme un segundo. Perdón. Entonces yo les mencionaba, cuando hablamos de bienestar animal, no hay fórmulas mágicas. Buenos resultados van a depender de la dedicación y del trabajo que hagamos nosotros, trabajo. No hay fórmulas mágicas. Buenos resultados, pues tenemos que trabajar por ellos de manera diaria y cambiar un poquito la mente que tenemos, ir buscando cómo adaptamos nuevos manejos a nuestra unidad de producción, porque tampoco es que todo sea ley, ¿no? Hay que usar el enriquecimiento ambiental. Estamos muy acostumbrados que cuando hablamos de enriquecimiento ambiental es en zoológicos, en otro tipo de especies, pero en ganadería lechera o en nuestros animales de producción en general, debemos de buscar ya el enriquecimiento ambiental. Y aquí les pongo la imagen, ¿no?, de estos cepillos rotatorios. Y más de uno me va a decir, pues sí, ¿cuánto te cuesta el cepillo rotatorio? Y aquí es donde yo les digo que el bienestar animal es una cuestión de actitud, no de recursos. Y el ejemplo es este ganadero en Zapotlanejo. De hecho, fue un médico que tomó el curso de bienestar animal, se llevó varias ideas. Y vean, un palo de escoba, una escoba, quítale el palo a la escoba, amárrala a una parte del corral y vean, la vaca sabe qué hacer. Entonces, acuérdense, bienestar animal es cuestión de actitud, no de recursos. Les digo, y les pongo el video de esta becerrita, le digo, de este ganadero. Entonces, ojo con eso. Otra imagen, ¿no?, de otro productor, a sus becerras ya destetadas, ¿no? Un cepillo, lo amarras con alambre a un poste que tengas y la becerra o la vaca sabe qué hacer. No necesitas los miles de dólares cuando no los tienes para poner un cepillo rotatorio, que sería lo ideal, ¿no? Y que tiene una tecnología especializada. Pero si por el momento no tengo con esos recursos, pues puedo hacer esto, ¿no? Es cuestión de actitud o de recursos. A mis becerritas, para que no anden chupando todo el día por aburrimiento en su casita, ponles una pelota colgando. ¿Cuánto te cuesta una pelota? Y eso es enriquecimiento ambiental y eso va a favorecer muchísimo el bienestar animal de nuestras becerras. Va a hacer que disminuyan estos porcentajes de cortisol en las becerras. Y una becerra que no tiene estrés, que no tiene esas cantidades altas de cortisol, pues obviamente no se nos va a enfermar o se nos va a enfermar, más bien se nos va a enfermar menos. Y si se nos enferma, va a ser una enfermedad no tan severa, nos va a dar chance más de poderla tratar. Y lo mismo es en vacas. En vacas yo he ido a algunos establos, muy poquitos, que esas pelotas de yoga que son grandísimas, las meten dentro del corral. Las vacas andan todo el día jugando, satisfaciendo esa necesidad de curiosidad. Y en vez de que estén comiendo tierra en el piso, van a estar jugando, ¿no? Y eso nos va a ayudar a un montón de cosas, sobre todo a la salud de nuestros animales. Entonces, no hay fórmulas mágicas, es trabajo, 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 pero acuérdense, cuestión de actitud, no de recursos. Bienestar animal, yo creo que esta palabra en un par de años, unos 3 años, vamos a dejar de decir bienestar animal, le vamos a llamar medicina preventiva.
la nueva medicina preventiva, aparte del montón de vacunas que ya tenemos, una muy buena medicina preventiva va de la mano del bienestar animal. Les digo, en unos 2, 3 años, esa palabra de bienestar animal va a conllevar más cosas que solamente la palabra bienestar animal. Es medicina preventiva. Bienestar animal es igual a medicina preventiva. Conclusiones de esta capacitación del día de hoy. El manejo de la becerra comienza desde antes de nacer. La crianza de reemplazos, en crianza de reemplazos hablamos de inversiones, no de gastos. Una vaca gestante bien manejada te va a producir más leche y te dará una cría sana. Y acuérdense que con cría sana nos referimos a toda la vida que va a tener esa futura vaca por este tema de la programación fetal. La ganancia diaria de peso va a depender tanto de la leche como del concentrado. Yo aquí les pongo el tema también del bienestar animal, que para mí es bien importante, que es igual a la medicina preventiva. Y capacítense. Yo hoy en las mañanas, en los grupos que tenemos, les compartía algunas capacitaciones que nos van llegando. Se las compartí a los otros médicos, muchas son gratis, y les decía a tono de broma, ¿no? Que quien no se capacita es porque no quiere. Capacitaciones hay muchas. En Vanguardia Lechera, una vez al mes, damos una plática o una capacitación gratuita de algún tema. Aquí les pongo, por ejemplo, la de febrero, que fue meta de ganancia era de peso para becerras lecheras, que fue dictada por la doctora Carla. Y estas pláticas, como esta que acabamos de dar, todas quedan grabadas y son subidas a nuestra página web www.vanguardialechera.com. En www.vanguardialechera.com van a ver el montón de cursos que tenemos de paga, pero todas las capacitaciones gratuitas están dentro de nuestra página web. Pueden hacer ustedes una cuenta, hacer la cuenta es gratis y revisar todas esas capacitaciones gratuitas como esta, ¿no? De la doctora Carla. No sé si haya algunas dudas, comentarios. Reitero mi nombre, Elizabeth Sendejas, mi teléfono 33 13 40 81 17 y ahí está mi correo de contacto por si alguno llegara a tener alguna duda o cualquier cosa que puedan necesitar en la rama de ganadería lechera, pues con mucho gusto los puedo ayudar.